Sigue cuidándote. Continúa con tu tratamiento. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Ahora sí. Buenos días y bienvenidos a Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de esta entidad, y les doy la bienvenida a todas las personas que están escuchándonos hoy a través de Radio Isla 1320 AM, Radio Isla.tv y Radio Isla Facebook Live. En la mañana de hoy damos las gracias a Bristol Myers Squibb por traernos este programa para que todas las personas se puedan beneficiar de la información que vamos a tener hoy. Nuestra invitada muy especial en la mañana de hoy es la licenciada Heidi Rodríguez Benítez. Buenos días, licenciada. Buenos días, Grisel. Bienvenida. La licenciada es la vicepresidenta ejecutiva y asesora legal del grupo IMA San Pablo, y nos viene a hablar hoy de algo que es relevante no solamente para las personas con condiciones reumáticas, sino para el público en general, y es sobre los derechos y responsabilidades del paciente. Según la página de internet de Medline Plus, como paciente usted tiene ciertos derechos. Algunos están garantizados por las leyes federales, como el derecho a recibir una copia de su historia clínica y el derecho a mantenerlo privado. En muchos estados tienen leyes adicionales que protegen a los pacientes, y los centros de salud suelen tener una declaración de los derechos de sus pacientes. Muchos hospitales cuentan con personas que abogan por estos pacientes que necesitan ayuda si llegaran a tener algún problema. Muchos estados tienen una oficina de defensoría del pueblo para problemas con el cuidado de la salud a largo plazo. El Departamento de Salud de su estado también lo puede ayudar. Pero esto es una información general, y quiero que vayamos ya mismito a cumplir nuestra misión de hoy, que es enseñar a los radioescuchas, o por lo menos tratar de, ¿verdad?, educar a los radioescuchas en este aspecto tan importante como paciente de cualquier condición. Para las personas que nos escuchan, también quiero decirles que estos programas están todos en nuestra página web www.fundacionfer.org, en nuestra página de YouTube y también obviamente pues en Facebook. Así es que vamos de momento a comenzar con la licenciada Rodríguez a hacerme nuestras preguntas. ¿Qué importancia, yo sé que pues esto es casi obvio, ¿verdad?, pero qué importancia tiene los derechos del paciente, licenciada? ¿Cuán importante? ¿Por qué? Pues mira, Grisel, yo creo que lo más importante es que para los proveedores de salud, ¿verdad?, hospitales, médicos primarios, CDTs, para todo el grupo de proveedores de salud, es importante que nuestros pacientes se sientan seguros con nosotros y se sientan a gusto. Y para eso es importante que ellos conozcan cuáles son sus derechos, que los conozcan correctamente, que los puedan exigir oportunamente, ¿verdad?, para darnos la oportunidad siempre de darles el mejor servicio posible. Y además, mientras más informados están, más capacitados van a estar para cooperar con el proveedor de salud en el plan de tratamiento. Así que para nosotros es importante eso, que nuestros pacientes estén informados, que sean exigentes oportunamente y que sean cooperadores. Y ahí hay una implicación muy importante, y es que la gente generalmente piensa, yo tengo unos derechos, pero, y hablábamos ayer, ¿verdad?, de que la Carta de Derechos que se utiliza en Puerto Rico, que generalmente la vemos a lo mejor en algunas oficinas que las tienen, se supone que la tengan, ¿verdad?, para que las personas la lean o la vean, y que cuando llegan al hospital se le da una información a ese paciente y a la persona que a lo mejor le acompaña, y es que el paciente no solamente tiene derechos, tiene también unas responsabilidades. Y la Carta de Derechos tiene 9
creo que son 9 o 10 derechos y 15 responsabilidades. Así que el paciente también tiene una parte importante aquí. Sí, eso es así. El concepto de la Carta de Derechos y Responsabilidades del paciente esboza una relación recíproca, ¿verdad? El paciente tiene derecho a exigir unas cosas y sus médicos o sus cuidadores tienen derecho también a exigir unas cosas de vuelta. Yo creo que, si me permite, la realidad es que la Carta de Derechos y Responsabilidades del paciente, que es una ley del 2000, pues tiene unos preceptos delimitados que están en el afiche que todo el mundo puede ver en cualquiera de las oficinas médicas y de los hospitales, ¿verdad? Es el mismo, siempre ha sido el que publica la oficina del procurador del paciente, que se circula, que es, lo imprimí para que lo vean, ¿verdad? Que es que tiene el logo de la oficina del procurador y eso lo van a ver posteado. Pero no quiero dejar de mencionar que esa ley luego fue desglosada mucho más desmenuzadamente en un reglamento del 2008. Así que en Puerto Rico hay varias fuentes de derechos de paciente. Están los derechos que son de una aplicación muy amplia, que le aplican a todo el mundo en muchos escenarios. Hay unos derechos que atienden unos temas bien específicos, pero son de aplicación a todo el mundo. Entonces hay lo que son unos derechos que emanan de unas leyes especiales. Y la realidad es que cuando un paciente, o sea, es un tema que es un poco engorroso, abrumador, porque son tantos que hay veces que se sienten que no los conocen o que quizás uno le está escondiendo algo, pero quería explicar bien brevemente dónde se encuentran todos esos, para que vean que mientras más información tienen los pacientes, mejor. Los que son de aplicación bien general, en Puerto Rico hay dos grupos grandes de eso, los que emanan de la Carta que ya mencionamos, de Derechos y Responsabilidades del Paciente, y el reglamento de la Oficina del Procurador del Paciente, que recoge estos derechos de manera más detallada, que se encuentran ambos en la página del procurador. Ellos ahora mismo en estos días han tenido un problemita con la página, pero los pueden buscar luego en la página. Yo les puedo proveer la información para que lo postees en tu página. Y en los hospitales, más recientemente se adoptó este año el reglamento 9184, que es el reglamento que de la operación de los hospitales. El capítulo 5 es todo de derechos del paciente y tiene unos derechos que son muy amplios, de aplicación muy ancha, porque como es tan reciente el reglamento, la realidad es que recogieron todo lo que había en diferentes órdenes administrativas y muchos derechos de una aplicación muy amplia. En términos generales, ¿verdad? Estos derechos tienen que ver con la calidad del servicio, la calidad del trato, ¿verdad? Que el paciente tiene derecho a recibir servicios que sea de buena calidad, que sea seguro, que lo traten con respeto y con dignidad. Y también pues recoge las obligaciones del paciente, como tú habías mencionado, que son varias, pero lo más importante es que el paciente sepa que tiene que proveerle a su médico información que sea veraz, que sea completa, que lo mantenga informado y que coopere con el plan de tratamiento que el médico ha diseñado para el paciente. Esos son los derechos que son bien amplios, que le cobijan a todo el mundo en todo momento. Hay unos derechos que entonces son muy específicos a temas particulares, como lo son pues el mencionado IPA, lo que es EMTALA, lo que es consentimiento informado, porque estos son leyes federales y unas contrapartes estatales que regulan unos temas específicos que IPA tiene que ver con la privacidad de la información protegida de salud. EMTALA lo que dice es que toda persona tiene derecho a ser tratado por una sala de emergencia y respecto de su capacidad de pago. Y ahí el derecho es a ser tratado, evaluado y estabilizado, que es muy distinto. No quiere decir que todo paciente tiene derecho a recibir el tratamiento médico que desee a través de una sala de emergencia, ¿verdad? Eso es importante aclararlo, sí. Sí, tiene que ser evaluado para determinar si es una emergencia o no, y entonces tiene derecho a ser estabilizado. Una condición médica que puede ser tratado en la oficina del médico, por ejemplo, pues no es apropiado ir
fuera de horas laborables a una sala de emergencia, porque ahí entonces te van a dar, posiblemente te dicen no tienes una situación de emergencia, te van a dar un alta con una instrucción de que vayas a tu médico. Así que EMTALA te dice que toda persona que está en una crisis de salud, ¿verdad?, en una emergencia, puede ir a cualquier sala de emergencia y lo tienen que tratar, evaluar y estabilizar sin importar si esa persona tiene o no capacidad de pago. Tiene derecho, obviamente, al consentimiento informado, ¿verdad? Eso es otro derecho muy específico, que es de aplicación ancha. Entonces, hay otros derechos que son de aplicación muy específica, ¿verdad? Son leyes especiales que cobijan típicamente a pacientes que tengan una enfermedad crónica o debilitante. Y para ellos hay leyes especiales, o para poblaciones vulnerables, ¿verdad? Hay una ley que cobija, por ejemplo, pues a los adultos mayores, que tiene muchas disposiciones de salud. Hay unas leyes que tienen derechos para pacientes de cáncer, hay leyes que tienen derechos para víctimas de violencia doméstica o de abuso sexual. Y estas son leyes que son leyes especiales. Así que mi recomendación en términos generales es que la gente sepa que los que son de aplicación general, que le aplican a todo el mundo, típicamente pues tienen que estar posteados. Así que cuando lleguen a una oficina médica o a una sala de emergencia o a un hospital, van a ver posiblemente afiches y les van a repartir información sobre sus derechos, porque todas estas leyes requieren que se les notifique. Así que mi recomendación en cuanto a los que son de una aplicación bien ancha es que lean lo que se les entregue, y cualquier duda o pregunta que llamen a la oficina del procurador del paciente. En los hospitales también tienen personal de satisfacción al paciente o representante de paciente, pero pregunten y lean lo que se les reparta. Los que son muy específicos, ¿verdad?, como IPA, EMTALA, consentimiento informado, esos a través de programas como este, la gente se debe de informar en términos generales que tiene ese derecho a ser tratado por sala de emergencia, que tiene derecho a la privacidad y a la confidencialidad de su información, que tiene derecho a conocer de su tratamiento y a consentir, ¿verdad?, a hacer valer su voluntad. Entonces, aquellos que son muy específicos para pacientes con unas condiciones muy específicas, ellos deben entonces educarse junto con sus familias en su condición y en las leyes que puedan beneficiar a los pacientes con esa condición. Y ahí mi recomendación típicamente es que acudan a fundaciones como la suya, que tienen un interés de abogar por un tipo de paciente en particular, porque típicamente esas fundaciones son las que recogen y conocen todas las leyes que tienen que ver con ese tipo de paciente. Y entonces esas personas, cuando uno esté viviendo con una enfermedad crónica o debilitante, pues uno como paciente se debe informar de todo lo relacionado a tu condición, no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista legal también. Así que esas son todas las fuentes de donde surge información para conocer estos derechos, porque no creo que es una expectativa razonable que uno como paciente conozca todos sus derechos en todo momento, porque uno nunca sabe en qué momento es que se va a encontrar en una situación. En una situación correcta. Donde eso es básicamente, ayer conversábamos, ¿verdad?, fuera del programa, y hablábamos sobre eso, particularmente cuando se llega a un hospital que se le dan unos documentos al paciente o a la persona que le acompaña, en donde posiblemente esté ahí esa información. ¿Y qué se hace con eso, licenciada? Va para la gaveta ¿verdad? Sin mirar, en la gaveta. Y yo dije a ella, y a veces va para el zapacón, porque realmente pues la gente en ese momento tiene una urgencia por cualquier otra cosa, pero es importante que de alguna manera, en algún momento, eso se lea, se repase, para que ahí tenga toda esa información que necesita durante la estadía, ya sea en emergencia o en una hospitalización como tal, ¿verdad? Porque a veces los pacientes llegan a la sala de emergencia y de ahí salen para su casa, o se hospitalizan por alguna razón, ¿verdad?, que tengan alguna situación que haya que dejarlos hospitalizados. Entonces, es importante que se sepa o que tengamos en cuenta de que, mira, no te tienes que saber esto de memoria, esto no es una cosa que tenemos que recitarlo porque yo soy un paciente crónico y a lo mejor necesito saber esto, no. Saber dónde encontrarlos, saber dónde están esas
esas cosas, esos derechos y esas responsabilidades, y los buscas y preguntas, mira, ¿dónde está? Pues aquí están, léelo, repásalo y cuál te aplica a ti, cuál tú puedes entender que necesitas en este momento. Correcto. Y la realidad es que nosotros le recomendamos siempre también a nuestros pacientes que pregunten, que se expresen, que le informen a su equipo de trabajo cualquier cosa que les aqueje o le moleste, ¿verdad? Tanto en una oficina médica, el médico quiere saber qué es lo que le está quejando al paciente para poderlo atender, y no quiere decir que el médico es el que viene llamado a atender todos los asuntos que le presente el paciente, pero lo puede orientar en un hospital, que es obviamente el área donde yo laboro. Nosotros exhortamos a nuestros pacientes a que cuando la enfermera y el médico los están atendiendo, que hablen con ellos, que les expresen si tienen dudas, si tienen quejas, si tienen una molestia, que lo digan. Entonces, yo sé que hay pacientes que nos dicen, ¿verdad?, que llega una queja posteriormente y se les dice, ay, qué pena que no me lo dijiste antes. Ellos dicen, bueno, como que no se atreven quizás a decírselo a su médico o a su enfermera por miedo, por incomodidad, por miedo a que entonces se vayan a desquitar, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Y si ese es el caso, nuestra recomendación entonces es que pidan hablar con alguien que no sea parte del equipo de tratamiento clínico. O sea, si el paciente está en un hospital y de verdad tiene una preocupación, se siente que el cuidado que le están dando no es el apropiado, debe preguntar. Es posible que no tenga razón, pero es posible que tenga algo que haya que atender. En los hospitales hay satisfacción al paciente o representantes de pacientes, le llaman de diferentes maneras, y hay trabajadores sociales. A los hospitales nos gusta y exhortamos a nuestros pacientes de que si hay algo que no les gusta del cuidado, que lo está afectando, cómo recibe el tratamiento, que lo digan mientras están con nosotros, para que uno tenga la oportunidad de resolver la queja que tenga el paciente o orientarlo si es que entendemos que no procede. Pero si se sienten que no lo pueden hacer con su enfermera, con su médico, con el equipo de clínico, pues que pidan hablar con representantes de pacientes, satisfacción al paciente, quien sea que coja las querellas. Los pacientes, uno de los derechos más importantes que tienen es a querellarse. Y lo pueden hacer durante el tratamiento, lo pueden hacer posteriormente. Hay diferentes vehículos que los hospitales tenemos que mantener y proveerle a un paciente para que pueda establecer su querella. Ya que menciona esto de que es preferible que lo haga durante el tiempo de estadía, por ejemplo, en el hospital, ¿existe algún límite de tiempo después que esa persona sale para hacer este tipo de querella? ¿Tiene algún límite de tiempo o no? No, querellas siempre se pueden hacer. Eso es un procedimiento que no caduca, ¿verdad? Lo que tienen tiempos específicos son ya unos asuntos que son cuando tú vas a demandar en el tribunal o algo así. Pero quejas, querellas, uno lo puede hacer por uno mismo mientras está sucediendo, lo puede hacer por un familiar, lo puedes hacer posteriormente. La ley le da ese derecho al paciente de someter quejas o querellarse, porque es un vehículo que tiene entonces las diferentes agencias reguladoras de fiscalizar a los hospitales o al cuidador o al médico, porque la industria de salud tiene pues muchos departamentos que nos supervisan. Claro. Y una de las maneras de supervisar es que el público en general puede someter quejas, ya sea de manera expresa o puede llamar a un hotline. Los hospitales todos mantenemos también un hotline donde una persona puede dar una querella de manera anónima. O sea que siempre hay oportunidad de querellarse, y eso es uno de los derechos más importantes que tienen los pacientes, que están contenidos prácticamente en todas las leyes. Pero nosotros siempre exhortamos a los pacientes, siempre, como dije, siempre hay tiempo de querellarse. Pero dependiendo de cuándo uno levante esa querella, es que uno puede ser un paciente informado y exigir un mejor tratamiento. Y es cuando el hospital o el médico tiene la oportunidad de conocer que el paciente no está satisfecho y de evaluar si tiene que mejorar el cuidado. Pues si me lo dices mientras te está quejando, lo puedo resolver. Lo dices después, me puede ayudar a mejorar mi tratamiento para otros pacientes. Y obviamente
Sí, claro, no, estamos de acuerdo. Y básicamente lo que pasa también, hay dos vertientes, pienso yo, que puede ser el paciente que no se atreve a decir nada y que no vayas a decir nada porque, qué sé yo, puede afectar el servicio que me vaya a dar o lo que sea. O el otro paciente que se queja por todo, porque también lo hay, ¿verdad? Supongo que debe de haber de todas maneras, ¿no? Así es Pero eso que es parte de la realmente, relación, Grisel, eso es parte de la exacto, relación. Si tú tienes exacto. un paciente que se está quejando por todo, pues entonces tú tienes que evaluar, pues, qué es lo que puedes Realmente, hacer para mejorar la condición de ese paciente, porque un paciente que se siente tan disgustado con el tratamiento o con su situación o con su vida o con lo que sea, pero un paciente que está en ese tipo de estado mental que está disgustado, es un paciente que típicamente no va a tener la capacidad de cooperar con su tratamiento de la misma manera que un paciente que ha tenido la oportunidad de expresarse. Y mira, y nosotros de verdad que exhortamos a los pacientes incluso, y te voy a dar el número de la oficina del procurador del paciente. Yo creo que es importante. Hay dos números que son los típicos que siempre han tenido, ¿verdad? El 1-800-981-0031 y el 787-977-1100 para el área metro. Si una persona se siente que no tiene en el hospital el oído que necesita para dar su queja, pueden llamar a la oficina del procurador del paciente y nosotros los invitamos a que lo hagan si ese es el vehículo de comunicación que es más a gusto. Durante la pandemia, por ejemplo, nosotros tenemos una comunicación con la oficina del procurador y ellos escuchan a los pacientes y los orientan. Hay veces que ven que quizás el paciente no tiene el derecho que piensa que tiene. Los orientan y lo que quieren es más bien alguna comodidad. Ellos nos escriben, ellos nos llaman. O sea, yo he tenido emails, textos de la oficina del procurador de paciente diciéndome, mira Heidi, me llamó tal persona, yo sé que ahora mismo pues no pueden hacer X o no pueden hacer Y, pero mira a ver si me puedes hacer o sea, que en la oficina que del hay una procurador del comunicación. paciente, ellos tienen un intercesor a favor de ellos. Y de nuevo, si lo hacen mientras están hospitalizados, la oficina del procurador del paciente ve una situación que se puede corregir, no van a esperar a implementar el proceso de querella formal. Eso se deja para después, si en realidad es necesario. Pero si esa oficina puede interceder de la misma manera en que internamente lo hacen nuestros trabajadores sociales o nuestros representantes de pacientes, pues ellos lo hacen. Y la realidad es que, como dije, la mayor parte de los hospitales le damos la bienvenida a este tipo de comunicación cuando todavía tenemos oportunidades y alternativas para satisfacer al paciente y que se sienta más a gusto. Es importante que toda persona que tiene este tipo de situación entienda que no está solo, que tiene unas alternativas a las cuales puede acudir para que le ayuden a satisfacer sus necesidades como paciente. Para las personas que nos están escuchando recientemente, estamos conversando con la licenciada Heidi Rodríguez Benítez. Ella es la vicepresidenta ejecutiva y asesora legal del Grupo IMA San Pablo y nos está hablando sobre los derechos y responsabilidades del paciente. Esta información la puedes conseguir ya después que terminemos el programa y en adelante en nuestra página www.fundacionfer.org, en la página de Facebook. El programa va a estar disponible para que lo puedan volver a escuchar y para que puedan tener cualquier información necesaria. Me voy a permitir un breve momento para decir algo de manera personal. Nosotros, este programa se escucha a través de todo Estados Unidos y obviamente en países internacionales. Ya lo hemos comprobado que muchas personas nos escriben, pero tenemos una persona que nos escucha todos los sábados desde Buenos Aires, Argentina, y yo sé que esta persona cumple años la semana que viene, así que queremos felicitarla en su cumpleaños, Ani Castorina. Muchos saludos y felicidades. Y sigue ahí detrás de de esa computadora y ese teléfono para que nos pueda seguir escuchando todos los sábados. Muchas gracias y felicidades. Licenciada, gracias por ese tiempo. Quiero que continuemos entonces. Hemos hablado sobre el consentimiento informado y sobre algunas otras cosas que están relacionadas a estos derechos. ¿Nos podría hablar un poquito más sobre eso?
Sí, mencioné algunos derechos que son específicos pero fundamentales, ¿verdad? Y que le aplican a todo el mundo. El del consentimiento informado es, yo creo que la base de la relación entre el proveedor de salud y el paciente. El consentimiento informado se refiere a un ejercicio en donde el médico le tiene que informar al paciente cuál es su diagnóstico, cuál es el plan de tratamiento, cuáles son las alternativas que puedan existir a ese plan de tratamiento. Le tiene que informar cuáles serían los riesgos, ¿verdad? Los posibles side effects, como le decimos, y también qué pasaría si no se da el tratamiento. Así que en esa sesión de informar al paciente sobre todo lo relacionado a su tratamiento, la ley te exige que cubras esas bases, ¿verdad? Para que el paciente conozca cuál es su situación, cuáles son sus alternativas, qué pasa si decide no recibir el tratamiento. Y es una comunicación entre el médico que está haciendo ese diagnóstico y recomendando el plan de tratamiento y el paciente. Ahí el paciente debe hacer todas las preguntas que tiene sobre su plan de tratamiento y todos estos otros temas. Eso se pone en un documento por escrito y el paciente firma y el médico también. O sea que ese es el derecho que tiene el paciente de saber qué es lo que está pasando consigo, con su con salud su y con su situación. cuerpo. Ajá. En Puerto Rico, el derecho que tiene el paciente al consentimiento informado, pues está cubierto en diferentes leyes, reglamentos, etcétera, pero más fundamentalmente proviene de nuestra Constitución, que le provee a todo el mundo el derecho de la inviolabilidad de su cuerpo y de su intimidad y privacidad. Así que la realidad es que el consentimiento informado va a procurar la voluntad del paciente y que la voluntad del paciente se haga luego de que el paciente esté informado y entienda lo que está sucediendo. Así que el doctor también tiene que hacer una evaluación de que el paciente en efecto está entendiendo. Así que si hay algún tipo de barrera de comunicación, el paciente tiene un derecho a que eso se atienda y el profesional de la salud tiene una obligación, el hospital o el médico, dependiendo de las circunstancias, a proveer los mecanismos para sobrepasar esa barrera de comunicación, como puede ser pues un intérprete, si es un asunto de idioma, como puede ser una persona que provea el servicio para una persona que tenga un impedimento ¿verdad? Que sea sordomudo, que tenga algún otro tipo de limitación. El profesional de la salud tiene que asegurarse que el paciente, no los familiares, el Ajá. paciente. El paciente puede estar asistido y se recomienda que esté asistido por un familiar para que tenga con quien dialogar y hacer, ¿verdad? Sentirse seguro. Pero lo importante es que sea el paciente el que entienda y pueda hacer valer su voluntad y cualquier tipo de herramienta que necesite para escuchar, entender y poder expresarse, es necesario proveérsela. Eso es bien importante y mencionó una palabra clave en todo esto y ayer también conversábamos al respecto, que muchas veces ese paciente está solo. Entendemos que debe de haber algún acompañante, pero a lo mejor ese acompañante no es un familiar. Ese paciente requiere que esté claro todo lo que va a hacer parte de su tratamiento durante esta estadía o durante esta visita médica, que tenga esa información bien clara, como acaba de decir, para que después entonces no haya situaciones, ¿verdad?, legales posiblemente. Pero ese acompañante, por ejemplo, ¿puede firmar ese documento, licenciada? No, no. Es Bueno, importante entender el rol del familiar en el consentimiento informado y en términos generales. Como dijimos que el paciente tiene derecho bajo IPAA y la contraparte estatal a la privacidad de su información de salud, el familiar es una herramienta de asistencia y apoyo al paciente. Así que el paciente es el que tiene que escoger quién lo acompaña si alguien en estos procesos. Pero el paciente tiene derecho a escoger un familiar que esté con él o ella, que le asista a entender. Pero quien tiene que firmar el formulario es el paciente. Hay pacientes que quizás no están
capacitados o capaces en el momento, porque puede ser momentáneo, para ofrecer su consentimiento. Y en ese caso, entonces, hay leyes y reglamentos que disponen quién es la persona llamada a firmar por el paciente. Pero esa persona lo hace como representante del paciente o como tutor o dependiendo de la circunstancia del paciente. Bueno, en Puerto Rico se da mucho las personas mayores. Una persona de 83 años que esté capacitado y capaz de tomar decisiones, es la persona de 83 años quien tiene que firmar porque es el paciente. Claro. Licenciada, lamentablemente se nos acaba el tiempo, así es que, como siempre, se nos quedan muchas cosas en el tintero que, por supuesto, seguimos esa invitación abierta a que vuelva nuevamente y podamos continuar esta conversación, pero le damos las gracias en la mañana de hoy por estar con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo sábado con la espera de que estén todos ahí nuevamente escuchándonos. Mi nombre es Grisel Lugo, espero que tengan un excelente día. Gracias, licenciada. Gracias por la invitación. Hasta luego.